Hola, antes de comenzar con esta historia, me gustaría que le dieras a me gusta en este vídeo y que te suscribieras para poder subir más contenido como este. Novela. Me vi envuelto en una historia de terror y aún así tengo que trabajar. Capítulo 169. El día de la asignación. Felicitemos todos a nuestro agente Uvas por su nombramiento oficial. Bajaja, ¿qué tal una cena de equipo esta noche? La asignación de comida por horas extras de nuestro equipo para este mes se ha acumulado bastante, ¿verdad? ¿Cuánto tengo de nuevo? De todos modos, yo invito. ¡Guau! Recibí la bienvenida del equipo en la sala de espera del equipo 1 de la Tortuga Negra, con los ojos ya resignados a todo. Honestamente, llamarlo bienvenida no se sentía del todo bien. Los vi hace solo unos días. Es solo que hoy se había confirmado oficialmente que era miembro del equipo 1 de la Tortuga Negra. Espero trabajar con ustedes. Sí. Por cierto, el superior que dijo que haría todo lo posible por expresar su opinión para que me asignaran a otro equipo también estaba aquí. El agente Bronce, incluso mientras me estrechaba la mano, evitó mi mirada. Sí, lo sé, agente. Cavé mi propia tumba. Rey de la destrucción. Simplemente trabajaré diligentemente e intentaré quitarme ese apodo. Aunque me preguntaba si esto estaba realmente bien para un espía. Ja ja. Al final, le hice una reverencia educada al agente Choi también. Nos veremos a menudo ahora, así que no tiene sentido quejarse de nuevo de no querer unirse al equipo 1 de la Tortuga Negra. Gracias por la bienvenida. No hay problema. El agente Choi sonrió y me dio una palmada en la espalda. Al menos, tiene una personalidad decente. Ahora trabajaremos juntos para toda la vida. No debería ser la bienvenida aún más extravagante, jaja. El sentido de misión en estos agentes jóvenes es un poco aterrador. Trabajemos juntos por mucho tiempo, Uvas. No, en serio. De todos modos, la sugerencia de cena del agente Choi se hizo realidad esa noche. Tan pronto como terminó el trabajo, el equipo 1 de la Tortuga Negra salió a cenar juntos. Este es un lugar al que venimos a menudo. El dueño aquí es un agente retirado. Ah, por favor traiga una porción grande de gopchuang-yeongol. Y 2 botellas de soju. Y así, en la sala de la esquina de un restaurante popular y concurrido, comenzamos nuestra comida y conversación con algunas bebidas ligeras. Fue durante este tiempo que finalmente me presentaron oficialmente al equipo 1 de la Tortuga Negra. Los números de equipo ya no significan mucho, pero cuando comenzamos, el equipo 1 asumía misiones más difíciles, así que está bien sentir un poco de orgullo por tu equipo, pensando en tus superiores. Eso ya lo sabía. Pero escucharlo explicado directamente por la persona involucrada se sintió diferente. Lo mismo con escuchar sobre la situación actual así. El equipo 1 de la Tortuga Negra originalmente tenía un líder de equipo y 5 agentes regulares, pero 2 están de baja por enfermedad, y uno está, en una licencia prolongada. No lo mencionó, pero estoy seguro de que muchos murieron en el cumplimiento del deber. Pensando en la escritura en todo tipo de caligrafías que cubrían la pizarra en la sala de espera, miré a los 2 miembros restantes del equipo. El agente Choi sonrió. Y ahora finalmente volvemos a tener 3 miembros, ¿no es genial? Oye, Jaewan, ¿no estás de acuerdo? Quizás. Esta persona estaba feliz de ver una cara nueva. Suprimí una sonrisa irónica. Levantando mi vaso, les hice una reverencia educada a los 2. Gracias de nuevo, por darme la bienvenida. Aunque sabían que yo había solicitado obstinadamente ir a otro equipo, ni una sola vez me reprendieron por terminar aquí de todos modos, y les agradecí por eso. Y pude darme cuenta de que entendían lo que quería decir. No, nosotros deberíamos agradecerte. El agente Choi agitó la mano como para restarle importancia. No querías venir, ¿verdad? A nuestro equipo. Contuve un suspiro y me tomé un trago de soju. No es que no me guste despacho y rescate. Es solo que realmente no puedo confiar en mí mismo. Soleum. El agente Choi me miró. Está bien. Nadie lo hace en realidad. ¿Quién podría estar 100% seguro de que está haciendo lo correcto en un desastre sobrenatural? Si alguien lo está, ese es el verdadero fenómeno sobrenatural. En algún momento,
Este superior había comenzado a llamarme por mi nombre y título, en lugar de novato. Sonrió mientras servía el guiso en mi tazón. Pero nosotros tenemos el consejo de quienes nos han precedido, ¿no es así? Cree en eso. Los registros de exploración. Y a medida que avanzas, a veces, querrás intentar algo por ti mismo, aunque sea una vez. Entonces serás tú quien dé consejos a quien venga después de ti. La mirada del agente bronce se volvió distante, pero no discutió. Parecía que los dos ya habían peleado y resuelto este problema hace mucho tiempo. Pero no hay necesidad de pensar tan lejos todavía. El agente Choi sonrió y volvió a llenar mi vaso. Soleum, realmente lo has pasado mal desde que llegaste aquí. Realmente no podía negarlo. Pero, sinceramente, cosas así solo ocurren quizás una vez cada 6 meses, o a veces, ni siquiera una vez en varios años si tienes suerte. El hecho de que te hayas unido a nuestro equipo no significa que vayas a lidiar con esas cosas todo el tiempo, así que no te preocupes. El agente Choi sonrió y chocó su vaso con el mío, unilateralmente. Clink. Lo harás bien. Entendido. Asentí. Y, como si fuera una mentira, esas palabras pronto se hicieron realidad. 3 semanas desde la asignación oficial al equipo 1 de la Tortuga Negra. Uvas, por ahí. Estaba manejando el trabajo de rescate en historias de terror mucho más suavemente de lo que esperaba. Atrapa a ese tipo. Sí. Agarré a la persona que solicitaba el rescate, que intentaba correr frenéticamente a mi lado, y lo empujé a la lavadora. ¡Ay! Lo siento, pero esa es la salida, así que aguanta un momento. Oye, se acabó, sal de aquí. Antes de que terminara el secado, también me zambullí en una lavadora vacía, sumergiéndome en el agua arremolinada. Uf. Logré escapar a salvo. Rescate del solicitante y otros 2, completado con éxito en lavandería intersección. Hoy, salvé a 3 civiles de una lavandería loca que remodela tu personalidad y reformatea tu cuerpo. Y las últimas 3 semanas fueron muy parecidas. Aproximadamente un envío cada 3 días. Honestamente, da miedo y es agotador. Pero, ¿es ese niño, el rey de la destrucción? Vaya, realmente hace las cosas, ¿verdad? Bajajaja, cierto, líder de equipo. Sorprendentemente, la imagen de novato rey de la destrucción estaba funcionando a mi favor. El novato rey de la destrucción se está adaptando sin problemas. Emoticono cara feliz. Así que tú también estás en este chat ahora, ¿eh? Gracias a que mi personaje era una especie de personaje divertido, accesible y positivo, me facilitó la adaptación. Y esta caracterización no dejaba de reforzarse. A este ritmo, ni siquiera sería extraño leer sobre mí en la wiki. Yo, siendo un personaje nombrado de la Oficina de Gestión de Desastres. Honestamente, no se sentía mal. Y quizás porque lo que pasé antes fue como un exorcismo, durante 3 semanas no hubo incidentes inesperados en las historias de terror. Todo lo que quedaba era seguir los manuales de rescate ya establecidos y sacar a la gente. Si tan solo pudiera soportar las cosas aterradoras, es factible. Si es una historia de terror donde incluso puedes encontrar el número de solicitud de rescate de la Oficina de Gestión de Desastres, significa que la oficina ya la tiene bien controlada. Hasta el punto de que pueden incrustar un número en la historia de terror. Ahora puedo entender por qué hay tantas misiones en solitario. A este ritmo, puedo manejarlo. Además, como todavía soy un novato, siempre iba en pareja. Menos miedo. Mucho más seguro. Así que, en un momento intenté mencionarle esto al agente bronce, pero me miró seriamente. No, no es seguro. Oh. Tus estándares están un poco distorsionados. Una vez que hayas pasado solo medio año en soñar despierto Inc. como yo, serás igual, agente. Casi lloro. Desde que terminé en el equipo 1 de la Tortuga Negra, el agente bronce me había estado cuidando un poco en exceso, mientras que sutilmente evitaba las conversaciones triviales. Debe tener una incómoda sensación de endeudamiento. Lo entiendo. De todos modos, durante las últimas 3 semanas, fue algo que pude soportar incluso estando tenso. Me integré naturalmente en el equipo 1 de la Tortuga Negra, y ahora ni siquiera tenía que presentarme como parte del equipo cada vez que conocía gente en la sede.
Me había integrado tan bien que todos ya lo sabían. Está bien. No podía negar la sensación de seguridad que venía de pertenecer. El problema era que ya era hora de que me asignaran mi primera misión en solitario. Solo. Será aterrador. Tener que experimentar una historia de terror solo cada 3 días. Ese es el verdadero problema. Pero antes de eso, recibí esta sugerencia. Uvas, ¿quieres tomarte un pequeño descanso? Fue cuando me estaba preparando para irme en la sala de espera, habiendo terminado de transferir mis deberes a la unidad de limpieza del sitio. No has tomado un descanso en estas últimas 3 semanas, y seguiste ayudando con el servicio de apoyo también. Alguien que fue hospitalizado hace solo un mes no debería excederse. Necesitas descansar ahora, para despejar tu mente y recuperar tus fuerzas. El agente Choi hizo la sugerencia. Y, para ser honesto, lo había planeado un poco. Es difícil para un novato usar todas sus vacaciones anuales de una vez. Así que me esforcé a propósito y maximicé mis horas, esperando que un superior finalmente me instara a tomarme unos días libres. ¡Éxito! El agente bronce me miró y asintió rápidamente en señal de acuerdo. Bien. Gracias. Sí, asegúrate de usar tus 2 días libres juntos, y no olvides añadirlos a tus días libres regulares. De esa manera, logré tomar 4 días consecutivos de licencia. Si añades los 2 días libres regulares por semana, eso suma 6 días en total. Por supuesto, definitivamente necesitaba este tiempo libre por una razón. Señor Kim Soleum, los resultados de su prueba de estabilidad psicológica están listos. Por favor, reserve una sesión de consejería y recójalos cuando esté libre. Emoticono cara feliz. La semana pasada, el director Hou me envió un mensaje de texto. Pronto, podría entrar al parque temático alegre. Necesito prepararme. Y necesito encargarme de los horarios que había pospuesto por el trabajo. No va a comerciar, señor. Es información que definitivamente querrá escuchar. Bak Saeon parecía estar listo. Y esa noche, me reuní con él en un café con habitaciones privadas en Seúl. Date prisa y habla. Bak Saeon, presionado tan pronto como nos encontramos, tenía las venas marcadas en la sien. Oye, esto es un intercambio, ¿sabes? Si hablas así, no se siente exactamente bien. ¿Te gusta la eficiencia, no? ¿No es mejor hablar rápido y conseguir tu artículo? Intenta pensar las cosas por una vez. El rostro de Bak Saeon se torció de ira por un momento, pero rápidamente lo ocultó y sonrió. Entonces está bien, vamos a ello. Oh. Debe sentirse bastante seguro. Me concentré, listo para escuchar atentamente. Así que, primero. Bak Saeon comenzó con un tono muy significativo, a punto de revelar algo especial. 2 personas de nuestro grupo han desaparecido. ¿Recuerdas? Go Yeon-yeon y Han Geo. Ah, ya lo sé, así que sáltate esa parte. Espera un segundo. Pero ni siquiera tú sabes a dónde fueron, ¿verdad, supervisor? No, en realidad sí. Miré a Bak Saeon con ojos de pez muerto, y él rompió a sudar frío mientras se apresuraba a continuar. Fueron reasignados a una sucursal. No. Conoces las sucursales, ¿verdad? En el campo. Hoy en día hay mucha gente siendo asignada a la sede desde las sucursales, pero honestamente, ¿el lugar se siente bastante sospechoso? Quiero decir, han cortado todo contacto. Ajá. Siguiente. Te lo dije, no es eso. Estoy bastante seguro de que Bak Saeon me estaba maldiciendo internamente en este momento. Lo que sea. Pero debería darle un poco de esperanza si quiero que salga más información. Así que cambié de táctica. Dime algo más. No tiene sentido seguir hablando de cosas que ya sé. Solo te cansarás. No hay otros rumores. Bak Saeon me miró con una expresión que básicamente gritaba, ¿cómo sabes esto? Pero finalmente soltó la siguiente información. Y eso fue. Vi a gente del equipo de investigación y del equipo de seguridad peleando no hace mucho. ¿A un investigador le rompieron la cabeza o algo así? Quizás mi cara parecía disgustada, porque Bak Saeon se apresuró a explicar. No, escucha. Tú también conoces a ese investigador.
El jefe de sección Kwak Hae-kang del equipo de investigación 1. ¿Qué? Casi pierdo la compostura en ese momento. Apenas logré abrir los ojos, pero ya era demasiado tarde. Parece que estás realmente interesado. Bak Saeon sonrió con satisfacción. Yo también quiero contártelo rápido, pero... Bueno, déjame ver el objeto primero, por si acaso. Si escuchas todo y luego dices que no lo tienes, eso sería un problema. No estoy diciendo que harías eso, supervisor. Es solo confianza mutua, ¿sabes? La velocidad es importante, pero también lo es la confianza cuando haces un trato. Descarado. Es así. Bien. Como un truco de magia, saqué el Necronomicon de mi muñeca. Al ver el intimidante objeto en forma de libro, encerrado en una espeluznante funda de libro, los ojos de Bak Saeon brillaron con codicia. Extendió su mano. ¡Zas! Dijiste que solo ibas a mirar. Por un segundo, Bak Saeon me lanzó una mirada hostil, pero luego comenzó a soltar más información. Escuché que un miembro del equipo de seguridad se peleó con el investigador. Al parecer, le preguntó algo al investigador, pero no obtuvo una respuesta directa, así que intentó golpearlo. Y el rumor dice así. Un miembro del equipo de seguridad se encontró con un investigador mientras estaba de servicio y le preguntó algo sobre las instalaciones. Luego apareció el superior del investigador. Ese es Kwak Hae-kang. Y le dijo algo. ¿Qué dijo? Ni idea. No parece que fuera nada especial. Pero de repente, el guardia atacó. Una escena vino a mi mente. El sargento hablando con Kwak Hae-kang por teléfono. Solo para que sepas. Puede que no pueda entrar en las oscuridades, pero todavía puedo matar gente. Espera. Podría ser ese miembro del equipo de seguridad. Hai. Probablemente por contaminación. Esos tipos del equipo de seguridad se vuelven locos por la contaminación, ¿sabes? No inventes cosas. ¿Qué? Estás mezclando tu propia imaginación. Yo también hice mi acto de locura. Si puedo darme cuenta de que estás exagerando, mi dopamina se seca. Continúa. Bak Saeon parecía un poco asustado. Su tono se volvió más objetivo. Afortunadamente. De todos modos, ese miembro del equipo de seguridad casi nunca sale, pero ahora se ofrece como voluntario para turnos en el anexo y cosas así. Escuché que solía ser bastante famoso. ¿Quién dijo eso? Un grupo de jefes de sección estaban charlando. No sé exactamente quién, pero todos eran bastante mayores. El sargento, originalmente era líder de escuadrón en un equipo de élite. Parece que realmente era Hai. En realidad está tratando de investigar el Instituto de Investigación Alegre por mí. Aún así, espero que no haga nada demasiado peligroso, pero parece que está manteniendo una distancia segura. Encontrarse con Kwak Hae-kang es suficiente para hacerte sudar, pero incluso si lo golpean, no es como si le fuera a pasar algo al sargento. Lo que da miedo de Kwak Hae-kang son las exploraciones locas que organiza para la gente. Es bueno tener esto confirmado. Ahora no tengo que preocuparme sin razón. Este es seguro. Sí, está bien. Después de eso, fingí estar interesado y escuché algunos chismes más inútiles de Bak Saeon. Y cuando sentí que su paciencia estaba a punto de agotarse, que el precio había alcanzado el nivel adecuado. Honestamente, el resto de las historias de fondo no eran tan interesantes. Pero la de la pelea con el investigador fue interesante. Buen trabajo. Esa es información de calidad. Sonreí y levanté mi mano del Necronomicon. Tómalo. Bak Saeon arrebató el extraño libro en el momento en que terminé de hablar. Sus ojos escanearon la espeluznante estantería con emoción, luego de repente me miró y preguntó. Esto no es, como, solo legible por gente como usted, supervisor, ¿o sí? No. Lo miré directamente a los ojos. Pero no esperes usarlo con el mismo poder que yo. Porque no eres un maníaco de las creepypastas. Bak Saeon dudó, pero al final, guardó el libro. Uf. Por fin, pude relajar mis tensos hombros. Artículo desechado. Obtuve algo de información, y también me deshice de esa cosa.
Ese falso Necronomicon. Me había sentido incómodo teniéndolo cerca, así que esto salió bien. No es que sea el tipo de objeto que causa problemas solo por tenerlo, pero creo que solo querría seguir usándolo para trabajar. Es así de poderoso. Si lo conservara, cada vez que las cosas se complicaran, sentiría la necesidad de simplemente leerlo y resolver las cosas de esa manera. Porque entonces todos me escucharían. Pero cuanto más tiempo usas algo así, más probable es que te atrapen. Prácticamente está pidiendo ser descubierto. Y no importa cómo lo mires, si me excediera un poco, terminaría volviéndome loco o sufriendo algún problema mental permanente. Así que, venderlo por información a alguien que no es un maníaco de las historias de terror es justo lo correcto. Las cosas salieron bien. Mientras guardaba el libro, el rostro de Baxaeon se iluminó visiblemente, y luego me miró con una expresión sutil. Supervisor. Me gustaría saber más sobre lo que cuenta como buena información para usted. Parecía que quería sacarme un poco más, ya que el objeto de intercambio era tan poderoso. Si pudiera ser un poco más específico, yo. Algo interesante. Ya te lo dije, ¿no? ¿Lo quieres aún más específico? Sí. Si pudiera, se lo agradecería. Apoyé la barbilla en la mano. Esa historia sobre el investigador también fue interesante. Es más fácil de imaginar cuando es alguien que conozco. Cierto. El guardia de seguridad también está bien. Es único. Entonces intentaré centrarme en los rumores sobre esos dos, y también investigaré otras cosas. Bien. Asentí. Y así, el trato terminó con una sensación tácita de cierre. Baxaeon empacó su bolso con el botín de hoy y se levantó de la mesa. Una vez que se fue, yo también. Disculpe. HM. Baxaeon dudó antes de continuar. Todavía está en la oficina de gestión de desastres, ¿verdad, supervisor? Fue rescatado por los agentes en forma de niño en ese entonces. Así que me volví en silencio para mirar a Baxaeon. Y le advertí. Es mejor no saberlo. Era la verdad. A menos que también quieras desaparecer con una asignación a una sucursal. Si sigue investigando mi pasado y lo atrapa el director Howe, se acabó. De todos modos, no hay ningún lugar donde puedas conseguir algo como un boleto de deseo. No hay nada para ti en eso. Quizás sintiendo que algo andaba mal, Baxaeon miró a su alrededor y luego asintió. Eso debería ser suficiente. Pero entonces, inesperadamente, añadió. Sí. Bueno. Cuídese, supervisor. Igualmente. Y ese fue el final de nuestro trato. Solo suspiré después de confirmar que Baxaeon había salido del café de la sala. Ja. Baxaeon. Ya sabía qué tipo de persona era como personaje, y después de vivir en la misma unidad de vivienda de la empresa, lo he descifrado. Así que, en ese sentido, es un tipo de bajo riesgo. Actúa tal como se espera. Por eso sigo comerciando con él, aunque, sinceramente, apenas sé nada de la parte de su personalidad. Y ahora que lo pienso, eso se aplica a casi todos los que he conocido aquí, no solo a Baxaeon. Porque al final me iré a casa. Quizás solo mis superiores en el escuadrón desean las excepciones. Después de escuchar los triviales chismes de Baxaeon hoy, me di cuenta de eso. Así que ahora también tengo un poco de curiosidad. ¿Por qué Baxaeon está tan desesperado por conseguir un boleto de deseo? Nunca hubo ninguna mención particular en registros de exploración oscura de por qué alguien que lo apuesta todo a la supervivencia arriesgaría su vida de esta manera. Bueno, no es asunto mío. Honestamente, tengo más curiosidad por las razones de los otros compañeros de lote que por las suyas. Se lo preguntaré más tarde, si tengo oportunidad. Por ahora, debo centrarme en mi propio boleto de deseos. Y en mi propia supervivencia. Después de asegurarme de que Baxaeon estaba realmente en la calle, saqué mi teléfono. Y envié la respuesta que había preparado. Al director Howe. Me gustaría concertar una cita, señor. Vamos. Parque temático alegre.